Bienvenidos nuevamente a este seminario de la Dirección de la Cura, las estructuras clínicas. Estamos trabajando entonces, como ustedes saben, el seminario El deseo y su interpretación. Voy a continuar y retomar un poco el último punto que vimos, porque este seminario, ustedes recuerdan, articula el sueño con el fantasma, y eso lo vamos a intentar abordar en el día de hoy, porque es fundamental saber interpretar el sueño para poder abordar la dimensión del fantasma. Nosotros habíamos llegado, la reunión anterior, a abordar los dos registros que este seminario nos propone, que es el registro imaginario y el registro simbólico. Habíamos ubicado la dimensión del ser, donde el deseo se desplaza, y el fantasma en tanto soporte del deseo. El primer punto que vimos es la articulación entre el sujeto y el deseo del gran otro. Y enfrentar para el sujeto el deseo del gran otro, acuérdense que veíamos que era traumático, porque frente al deseo del gran otro, el sujeto se encuentra sin recursos, se encuentra en un estado de indefensión. O sea que, como les decía la última vez, no hay posibilidad de ir directamente al deseo del gran otro, sin pasar por el registro imaginario. ¿Por qué? Porque hay que remediar esta relación del sujeto con el deseo del gran otro, esta indefensión, y el modo de remediar esta indefensión es el registro de lo imaginario. Es la relación del sujeto con el semejante. Es decir, que cómo puede remediar el sujeto esa indefensión con el yo. ¿Por qué? Porque la experiencia con el semejante es mirada. Es el otro quien lo mira. Y en esa relación con el pequeño otro, con el semejante, se juegan ciertas situaciones que son de prestancia, de sumisión, de derrota, de competencia, de rivalidad. Y es con esta relación al otro, con esta dimensión de relación al otro, es donde el sujeto puede remediar esa indefensión frente al deseo del gran otro. ¿Qué se reconstruye allí? Se reconstruye una diferencia. Porque no es solamente un juego de prestancia, es también un sujeto que habla. O sea, está la relación imaginaria donde está la mirada, y el juego de prestancia, de sumisión, de derrota, de rivalidad, de competencia, pero también es un sujeto hablante. Y por esos dos lugares, entre sujeto hablante y el lugar de la mirada del pequeño otro, y de estas relaciones imaginarias, donde el deseo puede aprenderse. Esto es el fantasma. Cuando tengan que vérselas, lo dice Lacan, del sujeto con un fantasma, es porque tienen que articular qué relación tiene en ese momento el sujeto con el otro imaginario. Y ahí tenemos otro lugar que es el lugar de lo simbólico. El lugar de lo simbólico es el inconsciente. Entonces teníamos al lugar imaginario, que es la relación del yo con el pequeño otro, y el lugar del inconsciente es el lugar simbólico del sujeto barrado. En el inconsciente, el sujeto no demanda nada. Ahí, en esta relación con el otro imaginario, se articula la demanda, y con el otro que representa el deseo del gran otro, se articula la demanda de amor. En el inconsciente no se demanda nada.
solo se demanda pasar al saber. O sea, el inconsciente tiene que ver con un saber. El inconsciente, cuando Freud lo descubre, nos dice que el inconsciente y esta búsqueda del saber siempre se mantiene a una distancia con ese ser fantasmático. Y no se juntan jamás. Entonces hay una relación con el otro simbólico, una relación con ese ser fantasmático que se articula en la relación del pequeño otro, y estos dos lugares no se juntan jamás. Hay solo un pasaje metonímico, nos dice él, de un lugar al otro. O sea, no se juntan, pero sí hay un pasaje metonímico. Esa metonimia del ser que se va desplazando en el sujeto, a eso se lo llama deseo. ¿Por qué? Porque el sujeto está empeñado, metido mismo en la cadena significante expresada en la palabra. Pero para que esto sea posible, tiene que haber un significante fundamental, que es el falo. El falo es el significante faltante, que siempre falta. Pero porque falta, permite la articulación significante. Entonces, el deseo es la metonimia donde el ser se desplaza en el sujeto. O sea, hay distancia, pero sí hay una metonimia donde el ser se desplaza. Y el falo es la metonimia del sujeto en el ser. Porque el falo es el significante simbólico de la falta, o el significante imaginario, juega también este lugar del significante imaginario. Este falo es fundamental. Ustedes saben que el significante fálico es el que se inscribe en el nombre del Padre. O sea, tenemos el significante fundamental, nombre del Padre, que permite la articulación simbólica, y el falo, que se inscribe en el nombre del Padre, es la metonimia del sujeto en el ser. El falo es lo que enlaza toda relación con el otro simbólico. O sea que hay una posibilidad de enlazarse con el otro simbólico a partir de un significante faltante. Este significante faltante se llama falo. También se le dice que es el significante que representa la falta. El falo hace de límite. Y como hace de límite, el sujeto está empeñado en la palabra, cae bajo el golpe de este significante fálico, y eso se llama complejo de castración. Es decir, que a partir del complejo de castración, del modo en que entra este significante fálico como significante de la falta en el sujeto, que se llama castración, van a ser todas las consecuencias clínicas de la neurosis, por supuesto. Histeria, fobia, obsesión, también de la perversión. Con sus diferencias, vamos a ver de qué manera. Entonces teníamos ahí la relación del sujeto con el otro simbólico. ¿Quién representa ese lugar del otro simbólico? La madre. Pero la madre no es solamente porque le ofrece el seno al sujeto, sino que también la madre porta la marca del significante. O sea, le aporta ese primer objeto de la demanda, que es el seno, pero también le aporta las marcas de la articulación significante. No solo porque le habla al niño, sino porque hace los juegos de ocultación, de presencia-ausencia. Ustedes saben que no hay nada más difícil para un niño que la presencia permanente de la madre. También la ausencia permanente de la madre.
Entonces, en este juego entre presencia y ausencia, estos juegos de ocultación, es donde ese representante del gran otro, que es la madre, le otorga al niño las marcas del significante. Y ahí se presentan las primeras identificaciones. En ese momento, la madre tiene un lugar omnipotente. Recuerdan que había un equívoco muy grande donde se decía que estaba la omnipotencia del niño. No, el niño está en la indefensión frente al deseo del gran otro. Está sin recursos. Es una experiencia traumática. La que se presenta como omnipotente en ese momento, porque le porta y le transmite las marcas del significante, es el lugar de la madre. Entonces tenemos ese lugar de la madre, la relación con el significante, y se articula entonces la dimensión de la demanda. Ahí empieza el discurso del ser. En esa relación con la demanda se van a jugar todas las identificaciones imaginarias y se va instalando la dimensión del ser. A nivel del inconsciente, a nivel del sujeto que habla, tengan en cuenta esto. El sujeto que habla no sabe que habla, ni con quién habla, ni qué habla en él. Tengan en cuenta porque muchas veces ustedes dicen, bueno, dijo tal cosa, entonces si dijo tal cosa será de tal manera. No. Tengan en cuenta que si el inconsciente tiene que ver con el saber, ese lugar del saber está implicado de esa manera, la manera donde el sujeto no sabe qué habla, ni con quién habla, ni qué habla en él. Tampoco sabe el mensaje que le vuelve del otro. Miren dónde se articula el no saber. Ustedes dicen que la neurosis está articulada al lugar del no saber. Este es el lugar del no saber. No sabe qué habla, ni con quién habla, ni qué es lo que eso dice en él. Ni tampoco sabe cuál es el mensaje que le retorna del otro. No sabe entonces cuál es la respuesta a su demanda en el campo de lo que el sujeto quiere. La única respuesta posible es el significante. Por eso, cuando ustedes preguntan qué quiere, quiere tal cosa, quiere tal otra, no, el sujeto no sabe qué quiere. Tengan en cuenta este plano. El sujeto no sabe qué quiere. Solo podemos articularlo en el significante. Y a veces el significante, como vemos muchas veces, se expresa en el síntoma que el sujeto en ese momento nos presenta, como su malestar, como su dificultad, como lo que no sabe cómo resolverlo, pero se va trasladando a través de diferentes generaciones. Entonces tenemos que encontrar ese significante que en la actualidad de su demanda y de su síntoma está expresado en su malestar y cómo se articula en su historia. Entonces no vamos solo a la historia porque nos interesa la historia, y no nos quedamos solo en la actualidad para resolver lo que le pasa al sujeto. Tenemos que encontrar ese significante, donde el sujeto se anonada detrás de él, se desaparece detrás de él, y está representado por ese significante, para otro significante que es el saber. Entonces tenemos que encontrar a través del significante la marca, esa marca que recibió el sujeto sin saberlo. Y en el interior de esto se trata de armar la pregunta. ¿Qué quiere el deseo? No qué quiere el sujeto, sino qué quiere el deseo. Y la respuesta a qué quiere el deseo es el fantasma. Es el sujeto barrado entre un significante y otro, entre el significante que lo representa y la búsqueda del saber, y ese objeto A,
que construye la fórmula del fantasma, ese pequeño A. Acá nos dice algo en relación al deseo que es como una fórmula que nos deja ahí, enigmática, como a veces deja algunas fórmulas Lacan, como una fórmula enigmática. ¿Qué es esto? Decirle a alguien, lo deseo a usted, es implicarlo en su fantasma fundamental. Entonces esa fórmula es la que tenemos que ir abriendo a lo largo de este seminario para ubicar qué quiere decir el fantasma como soporte del deseo, y decirle a alguien, lo deseo, es implicarlo en el fantasma fundamental. ¿A dónde va entonces Lacan para abordar el deseo? Al sueño. Yo creo que si uno sabe interpretar los sueños, que no es tan simple. Tenemos varios libros en Freud para trabajar la interpretación de los sueños, y Lacan también lo toma a lo largo de toda su obra en diferentes momentos. Cuando Lacan intenta articular qué es el fantasma, va al sueño. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de fantasma sin las formaciones del inconsciente. Y una de las formaciones más importantes, porque tienen la figurabilidad, tiene la puesta en escena del deseo, es el sueño. Entonces tengan en cuenta que no es que va a cualquier lugar Lacan acá cuando empieza a hablar del fantasma, va al sueño. Vamos a ir a ese sueño que ustedes lo han visto muchas veces, es el sueño fundamental de la muerte del padre. ¿Por qué? Porque la muerte del padre en un sueño es un sueño fundamental para todo sujeto. O sea que en la instalación del nombre del padre y de la muerte del padre, muchas veces tenemos que poder ubicarla a través de un sueño fundamental. Entonces va del fantasma al sueño, y del sueño al fantasma. O sea que en el sueño está la dimensión fantasmática. Porque para poder saber eso que el sujeto dice ahí sin saber que lo dice, solo lo puede hacer la interpretación. La interpretación no es comprensión. La interpretación es poder acceder a ese decir que está en el sujeto sin que el sujeto lo sepa. ¿Por qué va el sueño? Porque el sueño es lo más enigmático que nos presenta Freud. Mucho más enigmático que un acto fallido. Mucho más enigmático que un chiste. Tan enigmático como el recuerdo encubridor. Y el sueño, porque tiene el mecanismo de la figurabilidad, hace pasar un deseo tan deformado que tenemos que descubrir de qué se trata. Si no está esa deformación a partir de la figurabilidad, a partir del desplazamiento, a partir de la condensación, no hay posibilidad de hacer pasar ese deseo. Entonces, Lacan, Freud que nos dice que el deseo es el motor del sueño. Lacan que nos dice el fantasma es el soporte del deseo. Entonces tenemos el motor del sueño y el soporte del deseo. Sabemos que en el sueño el deseo es doble. Es la prosecución del dormir, es decir, que se suspende la realidad para que el sujeto pueda dormir, y también es deseo de muerte. Entonces es prosecución del dormir, permite el dormir, y también es deseo de muerte. Es a través del segundo, es decir, del deseo de muerte, que satisface el primero, que es la posibilidad de dormir. El sujeto en el sueño
no sabemos qué es ni quién es. En cuanto al deseo en el sueño, tenemos que tratar de saber quién lo representa allí. Todo lo que dice Freud es que un deseo se satisface. Tenemos que saber de qué manera el deseo se satisface en un sueño. ¿De qué? Del ser. Se satisface del ser que se satisface allí. Se satisface de un ser que se satisface allí. No aporta ninguna otra satisfacción. ¿Por qué? Porque el deseo se contenta con apariencias. O sea, tengan en cuenta que el deseo siempre se va a contentar con apariencias. El carácter de la satisfacción del deseo está reflejado ¿dónde? En el lenguaje. A través del lenguaje el deseo se puede expresar. Por eso el ser se desplaza por todas partes. Entonces, ¿quién es el que sostiene el deseo en el sueño? No sabemos, porque está el desplazamiento en diferentes lugares. Por eso Freud nos propone, y Lacan sostiene la asociación libre. Sostiene la asociación libre, aunque Lacan dice es inexacto el término. Pero bueno, sabemos que no hay nada libre, no hay nada que sea libre, o sea que es lo menos libre posible, pero tenemos que jugar la asociación libre. Ahí Lacan nos dice que en esa asociación libre encontramos el discurso analítico. ¿Por qué? Porque en esa asociación libre vamos a encontrar el juego del significante. Cuanto más libre uno se proponga para escuchar, cuanto más libre el sujeto pueda hablar, aunque nosotros estemos construyendo en el comienzo la demanda y el síntoma, y de libre no tiene nada, porque vamos en una dirección muy precisa, pero cuanto más nos permitimos el sujeto pueda hablar libremente, más podemos encontrar ahí la articulación significante. Y esto guarda el valor orientador para explorar ese deseo en el sueño y el campo del inconsciente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para abrir la interpretación del sueño? Y para encontrar ese ser que se desplaza así en las diferentes figuras que el sueño nos propone. Las relaciones de contigüidad. Que es lo que funda la metonimia, que es la relación donde se va deslizando un significante en otro lugar, de una escena a otra escena, de un lugar a otro lugar. Esta es la de metonimia, la contigüidad. Contigüidad entre dos cosas en las leyes de la asociación. Por un lado, una dimensión de azar, que se presenta allí azarosamente. Pero ese azar no es tan azaroso, porque es el reencuentro con un deseo. O sea, el azar permite el reencuentro con un deseo. Pero algo se rompe allí. Y se fragmenta en diferentes lugares. Y lo podemos encontrar en diferentes elementos de un texto. O sea, tenemos, por eso no hay una significación determinada. Tenemos que encontrar las diferentes significaciones por las cuales eso se va rompiendo y va tomando diferentes elementos en el texto.
¿Por qué? Porque el evento evocado en la memoria, un evento relatado, y ese relato que forma parte del texto, lo tenemos que tomar de cierta manera. Por ejemplo, él toma el ejemplo, ustedes saben muy bien, de la cereza. Evoca la palabra cereza, que está arriba de una mesa. Entonces, porque la cereza está arriba de una mesa, tenemos una relación de contigüidad. Porque quizás un día hubo cerezas arriba de la mesa. Pero también podemos pensar en la contigüidad si hay algo de similitud. Es decir, una similitud en la relación de los significantes. También tenemos que tomar la semejanza. Puede haber un significante semejante a otro. Pero también tenemos que encontrar en esa semejanza la diferencia. Hay algo que los hace semejantes siendo diferentes. Por eso no hay contradicción en el inconsciente. Se une una cosa con cualquier otra cosa. Esto quiere decir lo que Freud nos dijo muchas veces, que el inconsciente no tiene contradicción. Y por eso tenemos que estar atentos a las contradicciones, no para responderlas, sino para poder escucharlas. O sea, que lo hace semejante puede ser también una diferencia. Entonces, la metonimia, la continuidad, el desplazamiento de los significantes, la semejanza y la diferencia. Miren los elementos que hay que tener en cuenta para la interpretación del sueño. El otro mecanismo, la condensación, como Lacan lo llama, la metáfora. Sigue con el ejemplo de la cereza, que puede también servir para un uso metafórico. Por ejemplo, nos puede permitir hablar del labio. El labio es como una cereza. ¿Por qué están ligados aquí? Porque ambos son semejantes en algún atributo, o porque tienen la misma forma. Aquí no hay ningún tipo de ambigüedad. Es una sustitución de un significante por otro. Del labio por la cereza. Por la forma, podría ser una forma, una posibilidad. Por el atributo, podría ser otro. No es que la cereza toque el labio lo que importa. Es que la cereza se la traga. Es una comida, se lo tragó. Y en tanto comida y que se lo tragó, puede ser ofrecido en un momento erótico. Y eso es lo que cuenta. Tenemos que saber por qué captamos esto, dice Lacan. ¿Cómo podemos captar ese momento erótico donde la cereza es tragada, es el labio, es esa forma, es ese atributo que se traga y marca un momento erótico? Es un momento de flash. Es un flash en el relato. Tienen que tener en cuenta cómo es el relato de un sujeto. Por ejemplo, están hablando en una frase y de repente se detienen un instante. ¿Es la cereza entre los labios? Quizás. ¿Es la cereza que se comió en un momento erótico? Quizás. Es un flash, una detención en el discurso. Es una suspensión en el relato.
O sea, tengan en cuenta cómo armar la suspensión del relato. O tengan en cuenta cómo escuchar la suspensión de un relato. O sea, uno es poder armarla cuando no está. Y otro es poder escucharla cuando está. Si nosotros podemos tomar esto de la suspensión en el relato, tenemos uno de los estímulos del deseo. Es el tono en que se dice. No es solamente la suspensión, es el tono en que alguien dice algo. Si uno toma esta suspensión en el relato, este tono que se dice de una manera o de otra, esta es la implicación del lenguaje en un acto. Este es el elemento estimulante que viene a alimentar el acto. ¿Se dan cuenta la sutileza del discurso? No sé cómo transmitir, creo que Lacan tampoco muchas veces es tan claro para transmitir, porque lo que transmite es difícil de transmitir. ¿Cómo no quedarse en el registro de que lo que dice es lo que dice? Cuando habla tal cosa es porque quiere decir tal otra, o porque yo pienso que es mejor para el sujeto, por ejemplo, que alguien tenga que irse de una relación porque es demasiado violenta, o tenga que quedarse porque es demasiado amoroso. No importa lo que uno piensa, no importa lo que uno crea, no importa que el sujeto lo diga de tal manera. Tenemos que atender a estas sutilezas del discurso, la suspensión, el tono, el modo en que lo relatan, el estilo en que relatan. Eso es el lenguaje en acto. Tiene una significación, dice Lacan, que toma valor de fantasma. Si uno puede captar esto, esta dimensión, esta suspensión, este tono diferente, toma valor de fantasma. Y tiene una significación erótica en el rodeo del acto. Freud lo describe bien, dice, en la interpretación de los sueños o en el inconsciente, cuando toma el concepto de inconsciente, para decirnos que hay un representante, para marcar esto, un representante de la representación, ¿de qué? De un movimiento pulsional. Entonces van a unir al significante la dimensión de la pulsión. Entonces cuando uno dice que es un lenguaje que se presenta en acto, y uno tiene que ubicar ahí la suspensión, el tono, el modo, también hay que considerar la pulsión. No hay significante sin cuerpo. La pulsión es aquello que atraviesa los diferentes orificios corporales. Entonces tengo que tener en cuenta que no es solamente palabra, también hay cuerpo. El erotismo pasa entre la palabra y el cuerpo. Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando Freud se interroga por el representante de la representación, o Lacan se interroga por el significante, no es sin la pulsión, sin el movimiento pulsional. La pulsión no es consciente ni inconsciente. Tiene su propia incidencia en la acción. Tiene la incidencia en la acción. Por eso, para Lacan, no es el representante de la representación, sino que es el representante de la pulsión. El significante es el representante de la pulsión. ¿Qué pasa con el afecto? Entonces se pregunta. Si tenemos el significante, tenemos la pulsión, tenemos ese acto
necesario en la suspensión del relato, en el tono en que el sujeto nos habla, en el modo en que nos expresa. El afecto está agregado, el afecto se desplaza. Es algo que se agrega a una representación, a un significante, pero nunca está reprimido. Todo eso nos va a introducir Lacan entre el fantasma y el sueño, el valor de cómo se capta un fantasma en un sueño. Nos abre el camino a ese sueño que ustedes conocen muy bien, que Freud lo describe en los dos principios del suceder psíquico del año 1911, que es el sueño de un sujeto en duelo por su padre. No es casual que acá nos introduzca Lacan el sueño de la muerte del padre, ¿no? Y la dimensión del duelo. ¿Qué nos dice? Es un sujeto, ustedes lo conocen muy bien, que asistió a largo tiempo a los tormentos de su padre al llegar al fin, y el sueño se presenta así. El padre vive, o sea, no está muerto, sino que está vivo. Ustedes saben que la muerte de seres queridos hay dos modos de poder tomarlo en los sueños de Freud, ¿no? Uno es cuando está el sujeto en duelo y otro es cuando está el sujeto de la muerte vivo. Son dos momentos distintos para los sueños. Acá nos va a tomar un sujeto en duelo, pero en el sueño se presenta vivo. Y le habla como no hacía mucho tiempo, donde expresa un doloroso sentimiento de que su padre ya está muerto, solo que no lo sabía. ¿Quién? El padre. O sea, el padre se presenta como vivo, está muerto, pero el padre no sabía, como se presenta allí, que estaba muerto. Es un sueño corto, pero lo más importante es el relato del sueño y cómo está articulado. ¿Ven cómo dice Lacan? ¿Cómo se articula ese sueño? El otro elemento que tenga que tener en cuenta, y nos dice Lacan que es importante, es la repetición de un sueño. Es un sueño que se repite con insistencia en los meses que siguen a la muerte de su padre. ¿Cómo lo aborda Freud este sueño? Primero, muy simplemente, tiene ganas de ver al padre, tiene el deseo de ver al padre vivo. Y eso le da mucho placer, entonces lo encuentra vivo. Pero eso no alcanza, no es suficiente, ahí no se detiene el sueño. ¿Cómo va a abordarlo Freud entonces? No es una satisfacción plena en ese punto, porque pasa por momentos muy dolorosos y muy marcados. Ningún elemento conduce a la inteligencia de la muerte del padre y del sueño. En su sonoridad, mire cómo dice, ningún elemento nos muestra la inteligencia del sueño en su sonoridad. En una sonoridad de sinsentido, solamente mediante esto, según el deseo, y él no lo sabía. Entonces, Lacan nos va a mostrar que hay tres cláusulas que nos muestran el significante reprimido en el sueño. Una es, él estaba muerto. La segunda, él no lo sabía. Y la tercera, según su deseo. Tres cláusulas fundamentales que nos van a permitir ubicar el significante reprimido. Las cláusulas elididas de un sueño van al significante reprimido. Estaba muerto, no lo sabía, según su deseo. ¿Qué no sabía el padre?
que ese era el anhelo de su hijo. ¿Verlo vivo? ¿Desearle la muerte? ¿Cuál era el anhelo de su hijo? Dice Freud, ¿no? Era doloroso recordar que él le había deseado la muerte a su padre. Y cuán espantoso también podía ser para él si no lo hubiera dudado. Freud trata el problema así. Lacan lo lee de esa manera, no es que Freud lo dice así, sino que Lacan lo lee de esta manera, diciendo que ahí hay un significante. Pero todavía no está la interpretación. ¿Cuál es el fenómeno del sueño? Otro punto que tienen que tener en cuenta cuando interpretan un sueño para captar la significación jugada en ese momento y el significante reprimida. El contexto. Entonces, es solo remitiéndolo al contexto que podemos encontrar lo que llama la inteligencia del sueño. ¿Cuál es el contexto? O sea que cuando se va repitiendo un sueño, puede estar ese sueño en diferentes contextos. ¿Cuál es el contexto de ese momento del relato del sueño? Cuando el sujeto se reprocha a sí mismo. ¿Qué se reprocha? Ese deseo infantil del deseo de muerte por el padre. O sea que el reproche que el sujeto se hace en el momento del duelo por el padre, cuando tiene el sueño, es por el deseo infantil de muerte del padre. Lacan dice, tenemos que detenernos acá, porque a partir de acá, de ese deseo infantil, del deseo de muerte del padre, que podemos hablar de una interpretación, con una advertencia, nos dice Lacan. No se trata de pensamientos de deseo. No es tomar el deseo por la realidad. Es necesario que nosotros podamos añadir significantes. Pero para poder añadirlos hay primero que sustraerlos. O sea, hay una sustracción de los significantes que después hay que poder añadirlos. Es una restitución. No de las cláusulas, esta de él estaba muerto, no lo sabía según su deseo. En la meta final de la interpretación. ¿Qué se restituye en ese momento? Algo que el sujeto sabe perfectamente. Durante la enfermedad dolorosa, el sujeto deseó la muerte de su padre, como solución y fin de sus tormentos, y no se lo mostró. Tuvo esta dimensión de deseo de muerte, pero no se lo mostró. Hizo todo por disimular su deseo. Si el sueño sustrae a un texto algo que no está hurtado a la conciencia del sujeto, ese fenómeno de sustracción tiene un valor positivo. ¿Qué es lo que está oculto? ¿Qué es lo que sustrajo de ese deseo? Lo que estaba oculto, lo que no se pudo decir, según su deseo. ¿Y qué deseaba? Para saber qué deseaba hay que ir a la represión. Y a un nuevo sentido. Hay un nuevo sentido que es diferente a la represión. Es el significado de la elisión. Una cosa es la represión de los significantes que están reprimidos. Otro concepto diferente es la elisión. Dos cláusulas. No es una figuración. La elisión es la suspensión en el texto
de elementos reprimidos. Esta elisión equivale a una sustitución de los términos faltantes. Tiene un valor metafórico. ¿Por qué? Porque el sueño es una metáfora, y como metáfora es bien enigmático. Lo que está en el sueño pasa allí sin que se sepa. El sueño habla, es el sueño quien habla. Lo que dice es fundamentalmente lo que no dice. Tampoco nos lo dice el sueño. Solamente tiene valor por el hecho de quien él llamó el ser amado del reino de las sombras. Es un fantasma. Él no puede decirle nada de lo que es la verdad de su corazón. Es un fantasma. No puede decirle nada de lo que es la verdad de su corazón. Es un fantasma. Es un fantasma que se presenta ahí en el sueño. Es un fantasma que es distinto a un fantasma que el sujeto tiene en la vigilia. Estas son todas las preguntas que nos hace Lacan, que nosotros nos tenemos que hacer cuando interpretamos un sueño. Aquí hay significantes fundamentales, que son las tres cláusulas del sueño que les dije antes. Él estaba muerto, él no lo sabía según su deseo. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de aplicar una verdad al deseo. Porque la verdad de un deseo es una ofensa a la autoridad de la ley. La verdad del deseo es una ofensa a la autoridad de la ley. Entonces es necesario censurar esa verdad. Por eso el sujeto se borra, no aparece, está desaparecido. No hay una relación entre ese enunciado y esa enunciación donde el sujeto se borra. Entonces, ¿por qué vías el sujeto accede a alguna posibilidad? ¿Por cómo el sujeto está implicado en ese discurso del gran otro? Porque el pensamiento inconsciente, el pensamiento en el sueño, contiene una dimensión fundamental, que es la dimensión de lo no dicho. O sea, ustedes recuerdan, el sujeto le deseaba la muerte a su padre porque lo estaba viendo sufrir, pero no lo dice. No lo dice. Entonces el pensamiento inconsciente, no el pensamiento del deseo, el pensamiento inconsciente es ante todo que participa de la dimensión de lo no dicho. Pero para que sea no dicho es necesario decirlo. Y esa es la interpretación. Hay que encontrar ese modo de articular ese decir de lo que no está dicho en el sueño. ¿Cuál es la gramática de ese sueño? Que no se sepa que estaba muerto. Que no sepa que estaba muerto. No está muerto que yo sepa. No sabía que estuviese muerto. Son fórmulas muy sutiles, pero muy fundamentales, porque la verdad del deseo es una ofensa a la autoridad de la ley. No sabía que estaba muerto. No está muerto que yo sepa. Que no sepa que está muerto. Hay una negación. Esa negación tiene una articulación fundamental
cuando se construye el pensamiento inconsciente. Es el pasaje del pensamiento mágico, donde el niño supone que los padres saben todo lo que él piensa, a ese pensamiento inconsciente que contiene lo no dicho y lo que no se sabe. No lo sabe para nada. En el sueño, él sabe y al mismo tiempo no sabe que está muerto. Este es el movimiento de la negación de la Verneinen, como una de las elaboraciones más importantes que Freud nos propone, bajo la forma del no sabe. Son las formas más elaboradas de la represión. Por eso decimos que solo en la estructura de la neurosis y no en la psicosis está la dimensión del no saber. Porque sabemos que en la psicosis tenemos la certeza. El no saber es la forma, la Verneinen, en el no sabe, es la forma más elaborada de la represión. Es que el otro, de esa manera, en la morada de los pensamientos, puede entrar y puede introducirse en el inconsciente, bajo la forma del no saber. Entonces tenemos que ir siempre a lo no dicho, a lo que está ahí como significantes reprimidos y al lugar del no saber. Y ahí tenemos la diferencia entre el sujeto que está en el enunciado y el sujeto de la enunciación. El sujeto de la enunciación está desaparecido, se puede descontar. Y solo se representa en un significante. El sujeto está borrado y se representa por el significante. ¿Cómo se representa el significante borrado? Bajo la forma de lo no dicho. Entonces, ¿cómo hacemos la relación del sujeto con el objeto que nos articula el fantasma? Si el sujeto está borrado, si se representa en lo no dicho, si tiene que ver con un significante reprimido que hay que descubrir. ¿Cómo se relaciona ese sujeto con un objeto? Porque el objeto soporta al sujeto en el momento en que debe encarar la existencia. En el momento en que el sujeto se puede borrar, el objeto lo representa. Es decir, se desaparece detrás de un significante y el objeto lo representa. Es el momento de pánico, nos dice Lacan, cuando el sujeto se desaparece. Pero en ese momento de pánico, donde el sujeto se desaparece, la posibilidad de salida es anudarse a un objeto. Ese es el objeto del deseo en el fantasma. ¿Ustedes ven? No es fácil este texto, no es fácil la interpretación de los sueños, pero sí nos da de alguna manera la pista para mostrarnos que tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que ser, ¿cómo decir?, muy eficientes, como dice a veces Freud, que nos dice que el psicoanalista tiene que ser como el cirujano, ¿no? Cortar bien donde tiene que cortar, ¿no? Tenemos que ser muy eficientes en no creer que uno comprende rápidamente. Tenemos que llegar a ese no dicho, a ese significante reprimido que representa el sujeto, pero para eso tenemos que saber que en el momento de pánico, donde el sujeto se desaparece para representarse por un significante para otro, hay algo que lo sostiene, es un objeto. Se hace ser ese objeto. Ese objeto lo sostiene. Y ese objeto, como decía al comienzo,
está en la relación al otro imaginario. Ese es el fantasma, que permite de alguna manera ese sostén del deseo. No podemos abordar la verdad del deseo, dice Lacan, porque es una ofensa a la autoridad de la ley. Por eso es necesario censurar la verdad. Por eso la verdad del deseo está censurada. Y por eso el sujeto se borra en la enunciación. Entonces la gramática nos muestra las frases: que no sepa que estaba muerto, no está muerto que yo sepa, y no sabía que estuviese muerto. Bueno, cuando el sujeto se hace objeto en el fantasma, tenemos que ubicar qué objeto representa en el momento y en qué relación de sumisión, de prestancia, de rivalidad, de competencia, de qué relación con ese objeto. Como lo presenta en este seminario, Lacan va a ir ahora al objeto del coleccionista. No nos vamos a meter ahora, pero sí tengan en cuenta que cada vez que avanza un poco, se mete en un momento determinado para abrir un elemento tan difícil, que es cómo es que el sujeto se hace objeto. ¿Por qué? Porque siempre el objeto está al borde de un secreto. Siempre contiene la dimensión de un secreto. Y siempre está ligado a la dialéctica de una falta. Y el sujeto siempre tiene un temor. Tiene el temor que el deseo le falte en el momento en que lo necesita. Ese temor del deseo, Lacan dice, es erróneo, porque el deseo no desaparece, el deseo existe siempre, no hay muerte del deseo. Pero el temor que está oculto detrás de este temor a que el deseo le desaparezca es cuando el sujeto se desaparece. Por eso cuando hablamos de sujeto tenemos que saber de qué sujeto hablamos allí y qué significante lo representa en ese momento y en ese contexto particular. Bueno, voy a dejar hasta acá. Le abrimos un ratito a las preguntas. Sueño, interpretación de los sueños, fantasma en el sueño, sueños fundamentales, el sueño en un contexto, la posibilidad de lo no dicho, la elisión de las cláusulas y la represión de un significante. Muchos conceptos hay. Sebastián, hola. Hola a todos, hola Marga, muchas gracias. Sí, te quería preguntar sobre esto que decías a lo último, Marga, los sueños fundamentales. Y este sueño, ¿no?, que trae en el seminario El deseo y su interpretación, es un sueño fundamental, digo, por el tiempo de duelo y también por todo el lugar que le da a la construcción del fantasma, ¿no? Como hay sueños que son más de respuesta a lo que estuvo en la hora anterior, y este es un sueño distinto. Sí, el sueño de la muerte del padre es un sueño de privilegio. Hay que ubicar en qué contexto el sujeto trae el sueño de la muerte del padre. Pero ven que toma diferentes dimensiones este sueño, ¿no? Cuando dice que la verdad del deseo es una ofensa a la autoridad de la ley, es porque verdad, el deseo de muerte del padre, ese deseo infantil que tenía el sujeto, está tan reprimido que no se puede expresar cuando en realidad el sujeto tiene que desearle la muerte porque está tan sufriendo su padre que podría decirle, bueno, quiero que se muera para que no sufra más. Pero ese deseo a su vez encubre otro. O sea, lo no dicho ahí
era que no sabía que estaba muerto, según su deseo, lo aparecía vivo, quería reencontrarse otra vez con su padre, pero fundamentalmente no pudo decirle lo que se podía decir en ese momento, era que sufría mucho porque su padre estaba enfermo. Sin embargo, él se reprochaba, como todos los sujetos cuando están en duelo, que se reprochan o reprochan al médico, se autorreprochan, hubiera hecho mucho más para salvar la vida de mi padre. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no me ocupé? ¿Por qué no le di más tiempo? Entonces, cuando eso puede entrar en el inconsciente, de alguna manera, lo no dicho es esa ofensa a la autoridad de la ley, es ese deseo infantil, esa verdad del deseo, que no se puede enunciar de otra manera más que bajo esa forma que el sueño lo presenta, ¿no? Con esas ediciones. Sí, es un sueño fundamental. Tengan en cuenta que cuando se encuentren con un sueño de la muerte del padre, denle un valor privilegiado porque es un sueño fundamental. Gracias, Sí, Sebastián. una Sí, cosita más, sí, una cosita pequeña, que sí. pensaba, claro, nos falta también la transferencia para entender la hilación de este sueño, pero yo cuando lo leía me hacía pensar si también nos transmitía una verdad del sujeto con respecto a que después del padre viene él, y qué ocurre en lo tocante a él y a su deseo, ¿no? Si este muerto no le toca a él. Bueno, Como padre, claro, claro, claro. como, Su como posición de padre, sujeto. como sujeto y como posición paterna también, suponemos, ¿no? Ahí está puesto en juego eso, claro, que si está en la generación, que le toca a él la muerte, sí, seguramente. Pero la muerte simbólica es la articulación del nombre del padre. No es la muerte solamente porque murió, como un acontecimiento, sí, sucedió, está el acontecimiento, pero se inscribe en el inconsciente como simbólicamente como nombre del padre. Entonces tenemos las dos dimensiones. Le toca a él, porque siguen las generaciones, es doloroso porque el padre se murió, es un acontecimiento difícil, pero cuando entra en el sueño inscribe un significante fundamental. Es la muerte del padre como significante fundamental para todos sus hijos. Entonces tiene estas dos vertientes, ¿no? Un hecho real como acontecimiento y la inscripción de un significante privilegiado. Por eso decimos que es tan fundamental ese sueño, porque inscribe en el inconsciente el significante. Nombre del Padre. Y, como siempre sucede, el deseo de muerte, ¿no? El deseo de muerte del Padre. Bueno, gracias. Marta. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Marga, la verdad que por la claridad, por todas las vueltas que hay que darle, ¿no? Y bueno, en relación a esto, ¿no? A trabajar con el significante, no quedarse en lo imaginario. Yo te quería preguntar en relación a este doble deseo del sueño, la prosecución del dormir y el deseo de muerte, porque justo hoy en el 7 también tocó este punto del deseo de muerte y no lo podía relacionar, no podía, a ver si lo podés abrir un poco. ¿Qué sería esto del deseo de muerte en el sueño? Bueno, este sueño lo muestra claro, ¿no? El deseo de muerte por el Padre. Creo que por eso es un sueño privilegiado, porque lo muestra claramente, está el deseo de muerte. No hay representación de la muerte, ¿no es cierto? Hay Claro. representación de la falta. Pero sí el deseo de muerte está ahí. El sueño lo muestra perfectamente, lo que le permite seguir durmiendo al sujeto. Porque no hay modo de representación de la muerte que no sea la prosecución del dormir. Este sueño muestra claramente qué es el deseo de muerte, esta doble dimensión, lo no dicho y lo que está como ofensa a la autoridad de la ley, que es el deseo infantil. Entonces, el deseo de muerte sostiene el dormir, es el único modo de desaparición del sujeto en la vida, ¿no? Claro. ¿Cuál es la desaparición del sujeto en la vida? Un sueño. Por eso a veces algunos sujetos que tienen mucho miedo a la muerte, tienen miedo de irse a dormir. Ah, sí, sí, sí. Que tienen miedo de irse a dormir porque tienen miedo de que se puedan morir en el sueño sin que se den cuenta.
Claro. Muchas veces la falta de sueño de alguien que no se puede dormir y que tiene este problema serio es porque tiene mucho miedo a la muerte, tiene miedo de que el sueño sea una muerte. O sea, ¿qué representación tenemos ahí de la desaparición? Cuando dormimos. La muerte, claro. Claro. Cuando dormimos desaparecemos de la vigilia. Mm. Es el momento de desaparición de la vigilia, ¿no? Entonces está ahí implicado de alguna manera la muerte en el sueño, ¿no? Lo que nos permite dormir. Claro. Podemos dormir si no pensamos que nos vamos a morir en el sueño. Si pensamos que nos vamos a morir en el sueño, quizás no podamos dormir. Y eso Gracias. Claro. Gracias. Marcelo. Hola Marga. Hola Marcelo. ¿Qué tal? Bueno, qué bueno escucharte nuevamente. Y con este seminario tan lindo, tan complejo. Bueno, quiero preguntarte una cuestión, Marga, a ver si podés abrir acá esto que siempre es tan complejo, que es la articulación entre significante y objeto en este sueño. Por un lado me pareció muy interesante, a ver si lo pensás, cómo pensás esto, esta cuestión clínica que es que, como comenzaste hoy, ya lo habías traído la otra vez, lo de que frente al deseo del gran otro, entiendo a un análisis, a aquello que lo espera, al paciente que es el analista en tanto deseo del gran otro, el sujeto se encuentra ahí sin recursos en la indefensión, y una cosa muy importante, me parece muy clínica que traes, que por dónde va a seguir la cuestión, ¿no? Vos decís, ahí no le queda otra, que ya tiene que ver con el fantasma, de ir al objeto, o ir al pequeño otro, a esto que trajiste en la primera parte, la rivalidad, las diferentes maneras ahí que se juegan con el otro. Esto por un lado que me parece muy interesante, ¿no? Porque es decir, el analista tiene que esperar este movimiento, porque tiene un límite la estructura sujeto y va a parar ahí, porque está indefenso frente al deseo del gran otro. En ese sentido, ¿cómo podés, me gustaría la pregunta, ¿cómo pensás este sueño? Si es un ejemplo de ello, y que en este sentido, que cuando el sujeto se borra, porque está frente a esto que es la ofensa, el deseo es la ofensa ante la autoridad de la ley, va a ser sostenido por el objeto. Entonces, si puedes abrir, ¿cómo sería el objeto en este sueño? ¿Es el padre muerto? ¿Es el deseo por la madre? Porque el deseo de la muerte del padre está articulado al deseo, a la prohibición del incesto. Bueno, siempre me interrogó y vos lo fuiste trayendo. Si podés abrir esto. Y sí, es el sueño por excelencia edípico. Este sueño es el sueño por excelencia edípico, de la rivalidad con el padre y el deseo de muerte. Es una ofensa a la ley justamente por lo que decís, porque evidentemente el deseo por la madre es un deseo incestuoso, que es seguramente lo que está en el fondo de este sueño. Como decía antes Sebastián, no está la transferencia para poder ubicar ahí en qué tiempo se relata este sueño. No está el objeto imaginario, el otro imaginario en el sueño para mostrarnos. Acá no está. Por eso es un sueño privilegiado simbólico, un sueño de la muerte del padre, y un sueño edípico fundamentalmente, porque es el deseo de muerte del padre en la rivalidad, en ese tiempo de rivalidad que tiene el niño con su padre, por ese deseo incestuoso imposible de acceder, pero que bueno, siempre va a estar presente en la vida de todo sujeto. Por eso Lacan en la reunión anterior, también la primera parte, y nos remitía a la degradación de la vida erótica, porque como no hay posibilidad de la rivalidad con el padre y el deseo incestuoso por la madre, está todos los modos de degradación de la vida erótica, ¿no? Esa división donde el deseo se juega entre un lado y otro, ¿no? Así que sí, no está acá el objeto imaginario para representarlo, está la rivalidad y lo no dicho del deseo de muerte de un padre. Está la posibilidad de pensar
ese concepto tan difícil entre elisión y represión, entre lo que queda elidido en una frase y los significantes que quedan reprimidos allí. Evidentemente que faltan muchos elementos para interpretar un sueño, ¿no? Porque si bien tenemos el contexto de este sueño, que es fundamental, que es el reproche que el sujeto se hace a sí mismo frente a la muerte del padre, nos falta el contexto de la transferencia, que nos remitiría a otro lugar. ¿De dónde viene este sueño? ¿En qué tiempo de la interpretación y de la construcción en un análisis está el sujeto para que este sueño se presente? Pero no está el otro imaginario aquí. Pero sí tenemos que tener en cuenta, y por eso lo trae Lacan en este momento, es cómo el sujeto se borra, cómo desaparece en la enunciación, cómo desaparece detrás de un significante. Qué traumático que es eso, qué temor tiene el sujeto a eso. Así como tiene su indefensión frente al deseo del gran otro, hay otro temor del sujeto, que es lo que nos muestra Lacan aquí, es que su deseo le falte. Pero el temor realmente es su desaparición como sujeto. Por eso requiere del registro imaginario, tan fundamental para agarrarse a él y sostenerse allí. O sea, hay dos temores. Uno, enfrentar el deseo del gran otro, y otro, que su deseo, que está dentro del deseo del gran otro, se desaparezca. Ahí el sujeto se desaparece en la enunciación y el objeto lo sostiene. Relación imaginaria por la cual es necesario entrar para llegar al deseo del gran otro. Esto es lo que creo que Lacan en este momento nos quiere mostrar. No está el objeto. Nos va a mostrar después qué es el objeto del coleccionista para mostrarnos qué quiere decir construir un objeto. Qué quiere decir la importancia de un objeto. Pero en este sueño no tenemos eso. Gracias, Marcelo. Sí. Gracias, Marga. Muchas gracias. Lidia. Hola Marga, hola a todos. Gracias Marga por brindarnos todo esto. Ya, bueno, Marta anticipó la pregunta que quería hacer, pero tengo esta otra que, aparte, bueno, te cuento que estoy trabajando justamente este sueño en Cártel, así que bueno, donde estoy trabajando sueños justamente. Esto que decías que inscribe el significante fundamental del nombre del Padre. Es una vuelta de inscripción, entiendo. ¿Qué sería? Porque el nombre del Padre nos es dado casi antes de nacer, uno diría, ¿no? No sé, en ese momento primordial, cuando nuestros padres supuestamente están vivos o los que representan a nuestros padres. Y en este momento se trata del deceso, de la muerte, enfrentar un real ahí, ¿no? Entonces, ¿qué sería? ¿Una vuelta, una reinscripción? Esto te quería preguntar. Sí, es un modo donde el sujeto se inscribe en un inconsciente, el nombre del padre se inscribe. ¿Esté inscrito? Seguramente está, por eso está la neurosis, ¿no es cierto? La histeria, la fobia, la obsesión. Eso quiere decir que hay una inscripción de un significante fundamental. ¿Cómo se representa eso? ¿Cómo se accede a eso? ¿Cómo sabemos que está inscrito un significante fundamental? Más allá de que tenemos la articulación de la neurosis con todo su recorrido. Lo podemos acceder cuando tenemos estos sueños fundamentales. Algo nos muestra en el inconsciente el valor que tiene la muerte de un padre. El valor que tiene ese padre es fundamental para todo sujeto. Sabemos que la construcción del padre en sus diferentes versiones nunca nos da exactamente qué es el nombre del padre, porque siempre hay una distancia entre el nombre del padre y la función que ese padre representa para ese sujeto. Hay una mayor o menor distancia de ese padre, de esa función. Nadie es la función. Si tenemos al padre en la función, tenemos a Schreber.
es el padre ahí, ¿no? Que arma un hijo loco, que nunca se pudo inscribir como función. Entonces digo, ¿qué nos muestra la inscripción de un nombre del padre? Un sueño no lo puede mostrar. Ese sueño fundamental donde nos muestra el valor que tiene la muerte del padre, el valor de la rivalidad, el valor del deseo consciente, el valor de la inscripción de una ley, el valor que el deseo es una falta a la ley, porque el deseo incestuoso es una ofensa a la ley. Pero para que sea una ofensa a la ley, tiene que estar la ley de prohibición del incesto. Y el padre, el único modo de acceder a esa inscripción será a través de un sueño fundamental como la muerte del padre. Por eso es tan retorcido este sueño, ¿no? Cómo diferenciar estas cláusulas de elisión con los significantes reprimidos, con ese deseo infantil, con eso no dicho, que el sujeto no se atreve a decir que uno tiene que llegar a ese punto, ¿no? Creo que sí, que es el modo de acceder a eso que está inscrito en la historia de todo neurótico, pero que solo podemos accederlo de algunas maneras. Gracias, Lidia. No, a vos. María Carmen. Ay, tengo acá algo que... ¿Sigo silenciada? No, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Marga. La verdad que te agradezco muchísimo. Yo me quedé pensando en la cuestión del valor erótico, la significación erótica que tiene el sueño, todo sueño y todo fantasma. Porque me parece que, y me llamó la atención, ¿no? Esta vez la precisión con que traías, bueno, creo que ahí había un objeto en esa cereza que es comida, que se la puede tragar, que puede ser ofrecida en el momento erótico. Y el elemento sonoro, el valor ahí de detectar, ¿no? En ese un flash, decías, una suspensión en el relato, el tono en que se dice algo. Bueno, ¿qué podrías decir? Porque esto, lo erótico, ¿no? La significación erótica que tiene un sueño y todo fantasma. No solo el sueño nos da, Lacan nos abre el camino al sueño porque es el momento tan rico para poder abordar la cuestión de la dimensión del fantasma, ¿no? Pero sí, tenemos que ubicar en el tono, en el modo de expresión, en la sustitución de un significante por otro, en la expansión, en el modo en que el sujeto suspende un relato. Y hay que abordar, porque sabemos que el fantasma, sostén del deseo, tiene que ver con la dimensión erótica. O sea que está con la construcción del fantasma cuando está la dimensión erótica para el sujeto, cuando está el acto sexual. Entonces tenemos que saber cuál es la posición erótica. ¿Cómo llegamos a esa dimensión del erotismo? ¿Cómo llegamos, como llega Freud en El hombre de los lobos, a esa posición del erotismo y la condición erótica con la cual queda enloquecido el sujeto? Ve a una mujer arrodillada limpiando el piso. ¿Cómo llegamos a ese momento del erotismo para el me parece que sí, tenemos que tenerlo por lo menos en la mira, para saber qué hay que hacer surgir, porque muchas veces está no dicho nada. Un sujeto puede hablar todo el tiempo y no saber dónde sucede su dimensión del erotismo, ¿no? Como si no existiera. Aún una persona joven, donde la dimensión del erotismo puede estar más cercana a su vida, sin embargo puede hablar como si eso no existiera, y el analista puede seguir esa dirección de la cura sin que eso exista. O puedes tener tanta pregnancia que lo único que se habla sea de eso.
digo, los dos extremos a los cuales uno puede llegar en la dirección de la cura. Que solo importa el modo de conquista del otro y el lugar erótico a lo largo de la vida de un sujeto, o que no exista, o que no tenga ninguna importancia. Entonces digo, tenemos que saber que tenemos que jugarnos entre estos dos lugares. Y muchas veces queda en lo no dicho. Por eso, ¿cómo se puede captar algo de eso? En la suspensión del relato, en el tono en que lo dice, en el modo en que de repente, como cereza y labio, da un ejemplo cualquiera, Lacan, que se puede sustituir un significante por otro. Hay que hacer decir eso que no está dicho. ¿Cómo hacemos decir eso que no está dicho? El sueño trae la dimensión del deseo erótico, el deseo incestuoso, el deseo fundamentalmente incestuoso del niño con su madre. Después habrá que ver cómo se juega, es lo que nos falta, a partir de este sueño, en la degradación de la vida erótica para un sujeto cualquiera. Cómo se juegan las diferentes formas en que se presenta, ¿no? Así que sí, tenemos que hacerlo surgir, porque si no, no tenemos la posibilidad de abordar el fantasma, y el sueño es uno de los lugares muy fundamentales para abrir esto. Por eso digo, no es fácil a veces la interpretación de un sueño. Como decían antes, puede ser un sueño que en el contexto solo venga a ratificar una interpretación previa, pero hay sueños fundamentales, como el sueño de la muerte del padre que toca el deseo incestuoso, o el sueño del hombre de los lobos, donde quedar devorado por los lobos tiene un lugar fundamental en la vida del sujeto. Esa fijeza que tiene la condición erótica y la fijeza que tienen los lobos. Pero ¿cómo llegó Freud de la fijeza de los lobos a la fijeza de la condición erótica? Bueno, es todo el trabajo del análisis del sueño. Así que yo no sé eso de volver sobre ese historial del hombre de los lobos, porque creo que es un historial, uno de los más detallados de Freud, para mostrarnos esto, del sueño a la posición erótica. De la fijeza del sueño a la fijeza de la condición erótica del hombre de los lobos. Así que los que no lo leyeron se los recomiendo que lo trabajen, porque ahí se encuentra el modo en que Freud articuló esto. Bueno, gracias. Gracias, María. Y nos vemos en 15 días. Gracias por la participación y las preguntas. Hasta la próxima.